Damos la bienvenida a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. A continuación, se lleva a cabo el ritual de limpia y purificación, así como la invocación de los 4 rumbos y centro del universo. De igual manera, se hace la entrega del bastón de mando por parte de autoridades indígenas a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Abracemos en este momento con la fuerza de las mujeres que hemos venido de los 4 rumbos, las mujeres indígenas y afromexicanas y las mujeres no indígenas. Estamos aquí y hemos venido a reiterarle a nuestra presidenta Claudia que estamos con ella. Y gracias por su humildad, gracias por su sabiduría y gracias sobre todo por llevarnos así, conducir a nuestro pueblo mexicano. Levantamos nuestras manos hacia el rumbo donde sale el sol y decimos: Dios, Padre y Madre, te venimos en este momento a pedir iluminación, fuerza, para todas las mujeres que estamos aquí, para nuestro país y para nuestra hermana Claudia, que siga con sabiduría, que siga con fuerza, conduciendo el camino de nuestro país. Gracias, Tirabativi, gracias, Padre Sol. Nos dirigimos hacia el rumbo donde están las mujeres, donde está la madre, nuestra Madre Luna, donde se oculta el sol, donde nuestro cuerpo descansa en el anochecer. Y le decimos a nuestra Zoná, nuestra Madrecita Luna, gracias por el descanso de nuestro cuerpo, gracias a las mujeres que emprendieron la lucha con su sabiduría, gracias por esas mujeres que acompañaron y que ahora somos el reflejo, estamos aquí. Las mujeres, con nuestro rostro, con nuestro corazón, estamos aquí, Madre, Padre, para decirte, seguimos fuertes, seguimos con la fuerza, para seguir impulsando los caminos de nuestro pueblo, con la sabiduría y la fuerza de nuestras mujeres. Gracias, Madre. Avanzamos al rumbo del sur, al rumbo donde está
nuestros lagos, nuestros ríos, nuestras selvas, donde están las aves de 1000 colores. Y le pedimos la fuerza de la montaña, la fuerza para que siga iluminando este camino, el camino difícil, pero el camino también que lleva a que las mujeres y los pueblos sigamos en armonía viviendo. Gracias a estos elementos sagrados. Y también le pedimos a los guardianes que han estado habitando en este lugar sagrado, en los lugares sagrados, que nos sigan acompañando a la fuerza de nuestros abuelos y padres. Nos dirigimos ahora hacia el rumbo del norte. El rumbo del norte, donde habita la sabiduría, la palabra antigua de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, nuestros tóxames, nuestros tóxatas. Abuelitos, aquí estamos, abuelitas, mujeres sabias, mujeres que condujeron este país, mujeres que no tenían rostro, voz, pero que ahora estamos aquí, estas mujeres, con el conocimiento, con la sabiduría, mujeres, aquí estamos abuelas, seguimos alabando y bendiciendo esta sabiduría y este conocimiento que nos heredaron nuestros ancestros. Gracias. Damos una vuelta al centro, giramos, completa la vuelta, como gira nuestro planeta, nuestro bolso, nuestro mundo. Y ahora en una reverencia a nuestra Madre Tierra, le pedimos a nuestra Madrecita Tierra que nos siga alimentando, que siga con sus mieles, las mieles de nuestros ríos, de nuestros bosques, de nuestras montañas. Nosotros aquí estamos, las mujeres, indígenas o no indígenas, dando reverencia a nuestra Madrecita Tierra y diciéndole, necesitamos la fuerza, seguir con esta fuerza para seguir avanzando en el camino de las mujeres indígenas y no indígenas. Ahora levantamos nuestras manos por último al cosmos y le pedimos a los elementos sagrados, a los elementos que por milenariamente a los pueblos han acompañado y la cual nosotros seguimos viviendo juntos, seguimos venerando a nuestros elementos sagrados, a nuestros tóstones, nuestros tóstata, nuestro Sidaratsivi, le decimos a la agüita sagrada, al viento, la palabra sagrada de nuestros pueblos. Le decimos también a nuestros ríos que sigan alimentando, también a nuestra Yoná, nuestra Madrecita Luna, a nuestro Padre Sol, ilumina y sigue iluminando el camino de nuestros pueblos y nuestras mujeres. Gracias, Madrecita Tierra, y gracias, Dios Padre y Madre, por este momento tan especial con nuestra Presidenta Claudia. Muchas gracias, señorita Claudia. Mucha fuerza, mucha fuerza, mucha sabiduría. Los guardianes la piden y la piden, esperamos a la
decreto 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la consejera nacional de Pueblos Indígenas, Janet Cruz Gómez, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, la secretaria de Energía, Luz Helena González Escobar, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, la secretaria de Cultura, Claudia Estela Curiel de Icaza, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Lor, la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya, la gobernadora tradicional de Xoconoxtle, Mezquital, Durango, Virginia Flores Flores, la gobernadora tradicional de Huachochi, Chihuahua, Hortensia Palma Palma, la escritora Eloísa Bautista Campos, la representante de las mujeres afromexicanas, Eledna Ruiz Salinas. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades tradicionales de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, a las integrantes del Consejo de Pueblos Indígenas, a las mujeres representantes de las actividades económicas del país, a las derechohabientes de los programas sociales y demás invitados, así como a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje a cargo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Buenos días a todas las mujeres que hoy estamos aquí convocadas por la Presidenta de la República. Yo les quiero dar la bienvenida a todas ustedes, a las mujeres indígenas que vienen de todas partes del país, a las mujeres empresarias, a las ministras de la Corte, a las senadoras, diputadas, a todo el gabinete del Gobierno de México, a la secretaria de Gobernación y de Mujeres, y démosle un fuerte aplauso a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres y este 8 de marzo es un día para la memoria histórica del país, porque desde su conmemoración, que ya va a cumplir 50 años, es el primer 8 de marzo encabezado por una mujer presidenta.
la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien hoy liderea las luchas de las mujeres para la igualdad de los derechos, por la seguridad de las mujeres y por la prosperidad de todas las mujeres del país. Presidenta luchadora que ha marcado un punto de no retorno, porque a partir de su llegada, las mujeres ya no podremos ser borradas de la historia. La doctora Claudia Sheinbaum ha escrito con dignidad, con valentía, con fuerza, con esperanza, un nuevo capítulo en la historia de este país que jamás podrá ser olvidado. Y a unos meses de que ha tomado posesión del cargo, todos los días nos sentimos orgullosas. Una mujer que defiende a las mujeres y que defiende la soberanía nacional, que defiende la economía y que dice que aquí en México no va a pasar ninguna afectación a su soberanía. Así que viva Claudia Sheinbaum, que viva la presidenta de la República. Y también en un acto de justicia propuso una gran reforma constitucional que garantiza la igualdad sustantiva de las mujeres mexicanas y garantiza también una vida libre de violencias. Y esa es la muestra de que es tiempo de mujeres y que el país late con corazón de mujer. Bienvenidas a esta gran ciudad de México, que es pionera también de derechos y libertades para las mujeres. Este día de lucha es un día que surge y no hay que olvidarlo, en memoria de aquellas mujeres obreras que se alzaron por sus derechos y fueron brutalmente reprimidas. Ese es el origen del 8 de marzo. Reivindica a las mujeres trabajadoras que abrieron las puertas del mundo que se les había negado. Conmemora entonces la lucha de millones de mujeres en todo el mundo. El Día Internacional de la Mujer se celebra luchando y trabajando para garantizar el acceso pleno a los derechos y a una vida libre de violencia a mujeres y niñas. Así que como mujeres gobernantes, tenemos el deber histórico de cambiar, de revolucionar la vida de las mujeres y principalmente de aquellas que enfrentan mayores desigualdades, como las mujeres indígenas y las mujeres trabajadoras. Es tiempo de todas las mujeres de México, pero en especial es tiempo de las mujeres relegadas, de las olvidadas, de las que más necesitan. Por eso decimos, por el bien de todos, primero las mujeres. Por el bien de todos, primero las pobres. Y ello significa combatir las condiciones estructurales de la desigualdad. En fin, es el día de conmemorar a las trabajadoras, a las indígenas, a las que son obreras, costureras, a las que han dedicado su vida en también labores que no son tradicionales, como las mujeres de limpia o las bomberas, las que luchan por mejores condiciones laborales y las que trabajan, las millones que trabajan todos los días en las tareas de los cuidados. Tenemos estas grandes responsabilidades y el futuro se está escribiendo a favor de las mujeres y avanzamos hacia un país donde ser mujer no sea sinónimo de desigualdad. Así que, porque cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Cuando una mujer avanza, avanzamos todas y avanzamos todos. A continuación, hace uso de la palabra la consejera nacional de los pueblos indígenas, Janet Cruz Gómez.
San Hapetzanilesh Mo Aligel Humasa, Zacatalesh Leka Yuhostah Bahtika Yankauhi, Hegusto Ayuntiro Akalzili, Yuhana que Laha Wala Behitiki. Zacatalek, doctora Claudia, Hawashahekah Pajel Tikoni, Bahletik Lahan, Hahleki Laltiki, Zacatalek, doctora. Hermanas, nuestros corazones palpitan al encontrarnos reunidas en este lugar, llena de colores que declaran nuestra identidad, nuestra palabra que florece ahora en cada rincón de nuestro Palacio Nacional. Hoy, Día Internacional de las Mujeres, así en plural. Venimos aquí a traer nuestra voz, la voz de nuestras abuelas, de nuestras madres, hijas y nietas, de todos los pueblos indígenas y afromexicanos que han forjado esta gran patria. Hemos sido convocados por la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para conmemorar juntas la fuerza y la sabiduría de las mujeres indígenas y afromexicanas. También nuestras hermanas migrantes, todas las mujeres olvidadas de México. Gracias, hermana presidenta, gracias, doctora Claudia, por tomar nuestras demandas de ser visibles y escuchadas y seguir reparando los olvidos y deudas históricas de un país que nos debe tanto. Estamos aquí para dialogar, para compartir la grandeza de nuestras luchas y para hacer visible desde este centro político de México los grandes desafíos que las mujeres indígenas y afromexicanas tenemos para ser ciudadanas plenas, sin racismo ni discriminación. Nuestra palabra está cargada de dolor antiguo, que habla por todas las que no pudieron hacerlo antes y está respaldada por los aportes históricos que hemos hecho por el bien de nuestros pueblos y nuestro país. Decimos nuestro país, porque quienes con más historia en estos territorios que los 70 pueblos indígenas que vivieron e hicieron habitables estas tierras, desde Baja California hasta Yucatán, desde los desiertos de Sonora, de Chihuahua, hasta nuestro amado Chiapas. La siembra que las mujeres de los pueblos originarios y afromexicanos hemos hecho, que florezcan los alimentos, el bienestar y la cultura de estas tierras mexicanas, no pueden decirse en pocos minutos, porque nuestro trabajo ha estado en la casa, en los cuidados que hemos realizado para que las generaciones crecieran, estuvieran sanas y continuaran el legado de nuestras lenguas, de nuestro conocimiento y nuestra cosmovisión. Porque la comida, la medicina, la partería tradicional, nuestra iconografía de nuestros bordados y textiles llenos de alegría y de color, nuestras lenguas que florecen y toda la historia oral que hemos transmitido por generaciones son parte fundamental de nuestra cultura, de nuestra raíz más profunda y ha sido trabajada y heredada por nosotras. Nuestro esfuerzo ha estado también en cada lucha de liberación, de protección de tierras y sus bienes naturales, y en las luchas por cada uno de los derechos que hoy tenemos las mujeres y los hombres de México, en las luchas por lograr condiciones dignas para todas y todos. Las mujeres indígenas hemos ido a la par de cada lucha, hombro con nuestros hermanos y compañeros. Sin dudarlo, la bandera de la transformación social está bordado e izado también por las mujeres indígenas y afromexicanas. Las mujeres de los pueblos indígenas y afromexicanos seguimos viviendo en nuestros cuerpos y en nuestras vidas diarias los efectos de esta sociedad racista, clasista y sexista. Somos las más pobres entre los empobrecidos. Y las que hemos podido acceder a la educación y una profesión,
seguimos siendo excluidas por el uso de nuestras lenguas, por nuestra vestimenta o simplemente por nuestra presencia. Hemos heredado la lengua por generaciones y sin embargo nuestra palabra no se escucha en los espacios donde se toman decisiones, no solo en los cargos de representación popular, sino en cada espacio donde se discuta, donde se acuerda, donde se dice cómo se va a hacer las cosas que impactan en nuestras comunidades y territorios. Las mujeres indígenas y afromexicanas hemos sembrado y defendido la tierra, nuestros territorios y los bienes en los que ellos hay, pero la tierra no es nuestra. La herencia patriarcal afirma que nosotras no la merecemos. Decimos estas palabras aquí porque sabemos que hay una puerta abierta para nosotras, porque estamos seguras que vamos caminando por el mismo rumbo, porque es tiempo de mujeres y también tiempo de mujeres indígenas y afromexicanas. Por eso, las que provenimos de las culturas más antiguas de este continente, las que traspasamos fronteras buscando mejores condiciones de vida, este Día Internacional de las Mujeres, decimos que queremos vivir una vida digna, libre, igualitaria y con buen trato. Ir a la escuela, sí, graduarnos, sí, pero también en el sistema educativo que incluya nuestra cosmovisión y nuestras lenguas. También queremos servicios de salud dignas, universales, integrados y equitativos y culturalmente adecuados para que nos respete y se adapten a nuestras necesidades, creencias y nuestra espiritualidad. Que no invisibilicen la aportación de la medicina y la partería tradicional que ha tenido que heredarse y practicarse a contracorriente de una medicina que dice ser la única, que nos ha violentado e ignorado. Todas las medicinas y las formas de nacer deben de ser legítimas y deben protegerse para el bienestar de todas y principalmente de las mujeres indígenas y afromexicanas. Demandamos el reconocimiento a nuestros trabajos y aportes al bienestar colectivo y a la economía nacional. Las mujeres indígenas, las que vivimos aquí, las que emigramos, somos fundamentales para sostener la vida y la alegría en cada pedacito de México que tocamos. No pedimos mucho, apenas lo justo, apenas lo que nos corresponde, porque lo hacemos desde el corazón y por eso le hacemos los siguientes planteamientos. 1. Que no sea solo el año, sino el sexenio y los años posteriores, donde las mujeres indígenas y afromexicanas seamos parte del centro de la política nacional. 2. Impulsar de manera urgente la generación de datos desagregados para medir el avance y el retroceso de nuestros derechos con datos claros y transparentes. 3. Garantizar el acceso a la justicia desde un enfoque intercultural para mujeres indígenas y afromexicanas víctimas de violencia, debiendo considerar los ajustes procesales por nuestra diversidad diferenciada. 4. Interseccionalidad sí, con políticas públicas construidas y planteadas por nosotras, las mujeres afromexicanas, y con presupuesto. Y el ejercicio de la interculturalidad sí, pero con garantía de derechos. Que la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas, así como los cargos públicos, sean libres de violencia, de racismo y discriminación.
Hermana Presidenta, reconocemos su esfuerzo y su compromiso con el reconocimiento de nuestros derechos, de estos derechos que actualmente reconoce a las mujeres indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad y patrimonio propio. Este apartado D, que ahora reconoce nuestros derechos, en este momento queremos pedirle e informarle también que el Comité Técnico ha sesionado por 7 ocasiones y hoy la Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos podrá ponerse a nuestros pueblos y a nuestras comunidades para ser consultadas y poner ahí esas aspiraciones legítimas de la palabra, de nuestras propuestas y de la implementación de acciones necesarias para garantizar nuestros derechos. Querida Presidenta, le pedimos que haga suya esa aspiración legítima y que pronto podamos verla presentándola en la Cámara de Diputados. No queremos irnos sin decir que desde esta parte de nuestra patria queremos reconocer el esfuerzo y la contribución de las mujeres trabajadoras migrantes y sus familias que hacen y que han sostenido muchas de nuestras comunidades aquí en nuestro México. Detrás de cada dólar ingresado en México está la sangre, el sudor y el esfuerzo de las y los migrantes que hoy están lejos de la patria. Desde el corazón del México, Tenochtitlan, les hacemos llegar un saludo a nuestras hermanas, las mujeres migrantes que hoy enfrentan junto a sus familias las adversidades y la persecución de una política migratoria. Desde aquí, codo a codo con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aprovechamos este momento para decirles que no están solas, hermanas trabajadoras migrantes. Queremos decirle, Presidenta, que no miramos solamente por nosotras. Queremos un país libre de machismo, de racismo, de clasismo y de exclusión. Por eso, la transformación social y de las conciencias debe alcanzar a todas nuestras hermanas y hermanos, a todos nuestros pueblos, y debe tener como apellido la despatriarcalización y la descolonización y la justicia social. Por todo esto, las mujeres indígenas y afromexicanos decimos presente. Unimos nuestra palabra viva a la de todas ustedes, a la palabra y a la acción de la mujer que hoy tiene un enorme mandato popular. Todas nosotras, como herederas de la sangre que ha resistido más de 500 años, hoy caminamos juntos. Hoy caminamos juntas para hacer de este México un territorio en el que se consolide la transformación social. Porque las mujeres indígenas y afromexicanas no somos el futuro, somos el presente y estamos aquí. Muchísimas gracias. Zacatalec, Moali el Humasa, Anichimanuk, Jacaltziltiqui, que florezcan siempre nuestros corazones. Solicitamos la intervención de manera respetuosa de la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza. Bagritzika rekananu na que ni iba mari y que ni que remeta enie
Taukiyari y que Taitsukame, doctora Claudia Sheinbaum y que Ukari Batukari Tsie, Tatsa Iniba, que pete aneni, y que lime que ya le cubete Tatsa Inima que name, Utamanate Tiuka, te Kaukunu Novani, Takiekari, sepa que batemekute, Mana, Tanyuki, Yueniukuri. Con el permiso de su venia presidenta, de las deidades y de los ancestros que han sido convocados también en este altar para acompañar el diálogo y la reflexión que el día de hoy se están haciendo. Es justa el mensaje que nos ha dado nuestra hermana Janet, pero creo que debemos de congratularnos. El camino hacia la igualdad ha sido un camino difícil, pero el reconocimiento ahora en la reciente reforma al artículo 2, donde se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, y sobre todo en el apartado D, donde se reconoce a las mujeres indígenas y afromexicanas, está la llave para hacer sustantivo el ejercicio de nuestros derechos. Y es ahí donde también desde las comunidades también se tiene que ser partícipe para generar estos cambios que se han anhelado, porque si bien gran parte son compromisos del Estado mexicano, también lo son de las comunidades a las que pertenecemos. Entonces, nuestra presidenta nos ha llamado a quienes estamos caminando junto a ella en el Gobierno de México a acercarnos, a trabajar con ustedes de manera cercana en este diálogo directo para impulsar estos cambios que son necesarios. También es importante reconocer lo que ha hecho nuestra presidenta en cuanto a reconocer el maíz, que no solamente es un alimento para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. La veneramos, de ahí nace nuestra espiritualidad y desde ahí nosotros buscamos esa fuerza, la fuerza que nos da para hablar y para buscar un mejor futuro. También la actual cartilla que se ha presentado, pues son grandes avances que sin duda a nosotros como servidores del pueblo, pues tenemos grandes retos para poder impulsar que todos estos trabajos, todas estas políticas que nuestra presidenta ha dispuesto, pues se lleguen y que se apliquen, que se ejecuten con pertinencia y pertenencia cultural. Hago un llamado, pues, finalmente a todas las hermanas, las mujeres indígenas y afromexicanas, que avancemos, porque bien lo ha dicho nuestra presidenta, ha llegado ella, pero no ha llegado sola, y nosotras la vamos acompañando. Y en este caminar, hermanas, avancemos orgullosas de ser quienes somos, mujeres indígenas, hablantes de nuestra lengua materna, orgullosas de nuestra espiritualidad, de los ancestros y de nuestras tierras y de nuestros territorios. Pamparios, Yunaime, Netirreagabe. A continuación, hace uso de la palabra la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. Gracias. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, compañeras, les saludo a todas con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, a nuestras invitadas especiales, pero sobre todo a quienes de este lado, de los dos lados, están acompañando a nuestra presidenta, a mujeres indígenas, a mujeres trabajadoras, mujeres que representan mucho de lo que hoy conmemoramos
en esta fecha, en este 8 de marzo del 2025. Bienvenidas a todas las que vienen de distintas partes de nuestro querido México. Y en efecto, hoy nos reunimos para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, en plural, como lo hemos dicho, porque no hay una sola expresión de mujer. Las mujeres somos diferentes, somos diversas y somos todas quienes hoy reivindicamos las luchas del pasado. Hoy recordamos la lucha, la resistencia y la dignidad de todas las mujeres que han luchado antes que nosotras, quienes conquistaron derechos y fueron abriendo camino para otras generaciones y para llegar a este momento en el que México cuenta con su primera presidenta mujer, en este momento en el que sin duda es tiempo de mujeres. En especial este año que es el año de la mujer indígena y que, como bien lo decía Janet, no solo es el año, sino es el sexenio, y ojalá nunca más se queden fuera las mujeres indígenas de cada acto y cada acción de gobierno y del Estado mexicano. En especial, hermanas, compañeras indígenas, quisiera dirigirme a ustedes que han sostenido la vida y la historia de este país con sus manos, con su trabajo, con su conocimiento ancestral, con su amor y con su lucha incansable. Cada una de ustedes es portadora de una herencia invaluable, de lenguas que nos cuentan historias milenarias, de saberes que sanan y sostienen comunidades enteras, de una fuerza que ha resistido siglos de exclusión y de violencia. Por eso hoy estamos aquí conmemorando este día y reivindicando nuestras luchas y nuestro origen. También para decirles a todas las mujeres mexicanas que sus causas, sus luchas, sus exigencias, sus consignas, sus preocupaciones y angustias las hacemos nuestras. Porque hoy tenemos una mujer presidenta que cubre, que defiende y que promueve los derechos de todas las mujeres. Porque hoy en mi persona tengo el alto honor de encabezar la primera Secretaría de las Mujeres, que entre otras cosas tiene la finalidad de garantizar el nuevo marco constitucional y legal que ha promovido la presidenta Claudia Sheinbaum al promover estas reformas constitucionales y legales que nos obligan como Estado mexicano a garantizar, a empujar y a sostener acciones que nos permitan lograr la igualdad sustantiva, combatir todo tipo de violencias y romper esta brecha salarial, esta desigualdad que existe a veces entre hombres y mujeres que hacen el mismo trabajo. Quisiera, en el marco de esta mención a la primera Secretaría de Mujeres, reconocer el trabajo de todo el gran equipo que conforma la Secretaría y presentar y pedirles un aplauso a nuestra subsecretaria para la Igualdad Sustantiva, la compañera Elvira Concheiro, que está acompañando esta labor de la Secretaría de las Mujeres, y a nuestra subsecretaria para el Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez, que también es un honor que nos acompañe. Y hoy queremos recordarle a todas las mujeres, y en especial a las mujeres que más lo necesitan, las mujeres más olvidadas, más invisibles y más invisibles, que no están solas. A todas las mujeres indígenas en especial les decimos que su voz es nuestra voz, que su lucha es nuestra lucha y que su dignidad es la dignidad de toda la nación. Porque nuestro país le debe muchísimo a la lucha, al trabajo, a la resistencia y a la acción de las mujeres indígenas. Porque durante años su trabajo ha sido invisibilizado, sus derechos han sido negados y sus voces han sido silenciadas. Hemos sido testigos de cómo durante mucho tiempo han enfrentado la discriminación y el olvido por ser mujeres y por ser indígenas, hasta que llegó la transformación, la cuarta transformación del país, que reconoce todos los derechos para todas las personas, pero como siempre lo hemos dicho, entendemos que por el bien de todos y de todas, primero las personas más pobres. Por eso les queremos decir desde la Secretaría de las Mujeres, con sinceridad, que jamás pretenderemos hablar por ustedes o por todas,
pero con firmeza afirmamos que sí venimos a amplificar su voz, a garantizar derechos, a reconocer su enorme contribución a nuestra historia y a nuestro futuro. En cada comunidad indígena, en cada casa donde una mujer enseña su lengua a sus hijas, en cada bordado que cuenta una historia, en cada lucha por la tierra, por el agua, por la vida misma, está la semilla de un México más justo y más igualitario. Para nosotras es claro, y nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido doble o triplemente claro con ella, no podemos hablar de igualdad sin reconocer los derechos de las mujeres trabajadoras, de las mujeres más pobres, de las mujeres indígenas, sin garantizar la educación, la salud, una vida libre de violencias, la autonomía económica o la justicia para todas ellas. Hoy, compañeras, podemos mirarnos a los ojos, saludarnos, abrazarnos y sentir una profunda emoción por este momento que nos ha tocado presenciar. Nos debemos este momento todas las mujeres que nos han precedido, las que lucharon antes por nosotras, las que caminaron descalzas con sus derechos y por sus derechos, las que lo hicieron en la clandestinidad, las que lucharon solas o en minoría, las que jamás se rindieron, insistieron e insistieron y que estoy segura que pensaron siempre en este momento que estamos viviendo, donde es tiempo de mujeres, donde tenemos a la primera mujer presidenta de México y de Norteamérica, y nos toca a todas nosotras seguir construyendo ese camino para las próximas generaciones, seguir profundizando las luchas del pasado, construir un México más justo, más igualitario, donde nos podamos mirar como iguales, hombres y mujeres, y donde todas y todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Ese es el compromiso y el mandato que la presidenta nos ha encomendado y estoy segura que dedicaremos cada minuto, como lo hemos hecho, lunes a domingo 24/7, para que durante este sexenio se sienta, se avance y se construya este tiempo de mujeres. Y por eso quisiera yo aprovechar para decirles, ayer presentamos la cartilla de los derechos de las mujeres, las vamos a repartir en todo el territorio de nuestro país, la vamos a traducir a las 68 lenguas indígenas, la vamos a discutir en las escuelas, en las comunidades, en los barrios, en las calles, porque la mejor garantía para conquistar y exigir los derechos que le ha costado a muchas mujeres lograr, empujar y conquistar es que todas las mujeres y todos los hombres conozcan los derechos que por ser mujeres, por ser mexicanas, tenemos. Informarles también, y con eso voy terminando, que estamos construyendo un convenio de colaboración con el INPI, Secretaría de Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para seguir fortaleciendo, construyendo acciones específicas para las mujeres indígenas y que todo lo que ha mencionado aquí Janet pueda llevarse a la práctica en esta lucha por la igualdad sustantiva. Finalmente, compañeras, hoy conmemoramos las luchas, el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y no quisiera dejar pasar este momento sin reconocer, Presidenta, y yo estoy segura que no soy la única que represento en mi voz a varias mujeres, el gran papel, la manera en la que nos enorgullece verte ejercer el poder de una manera distinta, que sabemos que cuidas a todas y a todos los mexicanos, al pueblo de México, que defiendes nuestra soberanía de una manera ejemplar, que no estás sola y que sabemos que esta capacidad de cabeza fría y de tomar decisiones por el bien común no solo nos enorgullece a nuestro país, sino también se ha convertido en ejemplo mundial y hoy le decimos a México y al mundo, es tiempo de mujeres, tenemos una mujer presidenta y estamos convencidas que haremos historia para todas, sobre todo para quienes más lo necesitan. Que viva la dignidad, que viva la paz, la justicia, la igualdad y las mujeres que luchan y resisten. Muchas gracias.
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Les pregunto, ¿no quieren hacerse para adelante? ¿Por qué no hacemos un timing y un tiempo para que... Jálense para acá para que no les caiga el sol tan fuerte. Acá de los lados también se puede. ¿O para acá? Eso. Presidenta, ¿puedo aprovechar y sacar una? Ahorita me... ¿Para acá de este lado también o para acá? Ahora sí llegamos todas. Bueno, se quedaron algunas ahí en el solecito. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, por tu presencia, Clara, y tu gran trabajo al frente de la ciudad. Gracias a todas las consejeras electorales que están el día de hoy aquí, a la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a las ministras de la Corte, diputadas, senadoras, a las titulares de las representaciones de los institutos de las mujeres o secretarías de las mujeres de todo el país, a todas las mujeres de pueblos originarios y de pueblos afrodescendientes que están aquí con nosotras, a todo el equipo de gobierno, mujeres de fuerza. Gracias a todas por su presencia. El 8 de marzo de 1875, varios centenares de mujeres de una fábrica textil de Nueva York protestaron y se manifestaron por la desigualdad social respecto a sus compañeros. Las protestas desencadenaron en una brutal represión de la policía que terminó asesinando a decenas de trabajadoras. Tras la masacre, se creó el primer sindicato femenino de la historia, y desató una ola de protestas y huelgas de mujeres en el sector textil. Una de las más importantes llegó en 1908, bajo el lema Pan y Rosas. Salieron a la calle cerca de 15,000 mujeres para protestar por las terribles condiciones laborales que experimentaban. También la policía lo reprimió. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en Estados Unidos el 28 de febrero de 1909. El entonces Partido Socialista de América designó este día en honor a la huelga de las trabajadoras de la confección en 1908 en Nueva York. En la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Copenhague en 1910, Clara Zetkin propuso y se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se comenzó a celebrar en el año siguiente. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Nunca hay que olvidar de dónde viene el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. A partir de entonces se extendió en varios países. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a 1975, Año Internacional de la Mujer, e invitó a los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Nunca hay que olvidar también que la paz internacional
está vinculada con las mujeres. El 8 de marzo rememora la lucha de las mujeres por alcanzar sus derechos laborales y de justicia. Hoy hablamos de todos los derechos para todas las mujeres. De eso se trata el 8 de marzo. Tiene un contenido muy profundo. Nosotros luchamos por todos los derechos para todas las personas. Todas y todos los mexicanos deben tener derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación saludable, al salario justo. En ese marco inscribimos la lucha por las mujeres, por los derechos de las mujeres. Pero nosotras requerimos más derechos para alcanzar igualdad sustantiva, no solo porque como mujeres tenemos nuestras propias necesidades, sino porque históricamente hemos sido tratadas con desigualdad. Así que hay una brecha mayor que debe ser cubierta. Por ejemplo, las mujeres debemos tener derecho a descanso laboral con salario cubierto cuando tenemos hijas e hijos. Las mujeres tenemos derecho a lugares para lactancia en los espacios laborales. Las mujeres tenemos derecho a que la labor de cuidados de la familia y del hogar sea compartida siempre por la pareja. Las mujeres tenemos derecho a la educación, a la salud, al empleo, a ganar lo mismo que los hombres, el derecho a la propiedad, a ser tratadas siempre con dignidad. Tenemos derecho a participar, a hablar, a dar nuestra opinión sin ser tratadas con menosprecio y lo que es un grito mundial, tenemos derecho a vivir en paz y sin violencia. Tenemos derecho a dejar a nuestros hijos e hijas bien cuidados para poder ejercer nuestro derecho al trabajo. Tenemos derecho a un sistema de cuidados. Las mujeres pobres tienen derecho a que sean siempre reconocidos sus derechos primero. En nuestro movimiento, es nuestro movimiento, el único, perdón porque lo diga, pero es verdad, que puede atender los derechos de las mujeres. Porque el conservadurismo piensa que los derechos son mercancías y son privilegios a los que solo se puede acceder por el mérito personal. Eso es condenar a la mujer a seguir en la desigualdad, porque cuando no hay derecho a la educación, a quien más afecta es a las mujeres, porque cuando no hay derecho a la salud, a quien más afecta es a las mujeres, porque cuando no hay accesos a derechos, a quien más afecta es a las mujeres pobres. 2 días después de que entramos al gobierno, enviamos la reforma constitucional para el reconocimiento de la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho al salario justo, es decir, a trabajo igual, salario igual. Además, fueron modificadas 7 leyes secundarias para hacer realidad esos derechos. Podemos decir con certeza que hoy las mujeres mexicanas estamos en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Este año lo declaramos como el año de la mujer indígena, de nuestras ancestras, de las mujeres indígenas de hoy. Este año nos ayuda a recordar el origen, nuestro origen, como mexicanas, como mexicanos, y la resistencia de los pueblos indígenas a no perder sus tierras, sus culturas, sus lenguas. Nos ayuda a colocar a la figura femenina como protagonista de un pasado que le ha sido negado, reasignarle lugar a la mujer en el curso de la historia implica también reivindicar su lugar hoy. Implica iniciar un cambio de conciencia en el que nos sentimos orgullosas de nuestro protagonismo y no silenciadas por la omisión y sumisión que han caracterizado la historia de la mujer y en particular de la mujer que vivió esas tierras, su legado y las mujeres indígenas y afrodescendientes de hoy. Reconocer el año de la mujer indígena implica empezar a replantear la mirada histórica, implica empezar a contar la historia desde otro lugar, implica colocarnos frente a nuestro pasado y por lo tanto
frente a nuestro presente y nuestro futuro, desde la mirada de la mujer indígena como parte esencial de la historia, del presente y del futuro del continente. Implica también que generaciones de mujeres presentes y futuras puedan reconocerse como hacedoras de la historia. Ese es el verdadero cambio de conciencia. Es una responsabilidad ética replantearnos el pasado para transformar las injusticias del presente. Solo así podemos combatir el racismo y el clasismo que se viven actualmente. La transformación tiene que ser de raíz y por ello hay que recolocar la mirada histórica. El decir que este año es de la mujer indígena, de antes, de ahora y del futuro, recupera la valentía y la resistencia de personas que han quedado silenciadas por cientos de años, a pesar de sus luchas y resistencias, a pesar de haber sido vencidas, pero nunca rendidas. Responsabilidad de la que hoy las mujeres mexicanas nos hacemos cargo, reconocemos en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra historia y en el futuro a las mujeres indígenas de hoy. Los monumentos. Los monumentos, estatuas, nombres de calles, decisión de poner un nombre a un año en nuestro país son legados que dejamos para futuras generaciones. Son marcas históricas que deben hacernos recordar dignamente nuestro pasado. La memoria histórica que buscamos preservar no puede ni debe ser solamente una visión. El silencio histórico es una forma de violencia que somete, aniquila y determina un presente. El silencio histórico se vuelve un ancla que invita a la complicidad y dificulta el cambio. Por ello, hoy 8 de marzo de 2025 está dedicado a todas las mujeres de pueblos originarios de México con orgullo y dignidad porque nos representan. Hoy 8 de marzo, en reivindicación de esta memoria histórica, del presente y del futuro, y de la reivindicación de los derechos de las mujeres, quiero decirles que además anunciamos 10 acciones el día de hoy. La primera, establecimiento de 24 efemérides para reconocer a las mujeres en la historia. ¿Cómo es posible que cruzamos el año 365 días y prácticamente no hay el reconocimiento de las mujeres mexicanas en la historia? Es tiempo de mujeres y es tiempo de reconocer a las mujeres en la historia. Dos, apertura de la Sala de Mujeres en la Historia aquí en Palacio Nacional. Tres, millones de cartillas de derechos de las mujeres repartidas a lo largo y ancho del país. 4, la construcción, y en eso queremos que nos ayuden todas, de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria. Mujeres voluntarias a lo largo y ancho del país, que tejemos la patria, tejemos la soberanía y tejemos los derechos de las mujeres y los derechos de las mexicanas y de los mexicanos. Así que las invitamos a construir esta red de millones de mujeres tejedoras de la patria. 5, ya tenemos la pensión Mujeres Bienestar,
para 1 millón de mujeres que ya reciben, 1 millón de mujeres ya reciben de 63 y 64 años la pensión Mujeres Bienestar. En reconocimiento del trabajo que hemos realizado las mujeres y que realizamos en el trabajo del hogar. Pero anuncio que a partir del 1 de agosto del presente año inicia también de 60 a 63, así que a final de año de 60 a 64 ya tendrán la pensión todas las mujeres como nos comprometimos. 6. La construcción de al menos 200 centros de educación y cuidado infantil para las madres trabajadoras. Para que puedan dejar a sus hijos bien cuidados, alimentados e inicien su proceso educativo mientras puedan ejercer su derecho al trabajo. Lejos del negocio de la subrogación que ocurrió en el pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que además a partir de este sistema incluye a todas aquellas que tampoco tienen o que no tienen seguridad social, pero el IMSS recupera su función de institución de seguridad pública que inició en diciembre del 2018 y como saben iniciamos ya con los CESIS para mujeres de la maquila y jornaleras agrícolas, pero al menos serán 200 a lo largo y ancho del país como parte del Sistema Nacional de Cuidados. 7. Reconocimiento permanente a las mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes durante todo el sexenio. 8. El programa de vivienda dará preferencia a las mujeres como propietarias. 9. Reconocimiento de derechos agrarios a por lo menos 150,000 mujeres. Y 10. Esta semana le he pedido a Citlali que inicien foros y consultas en todo el país para determinar las acciones que tenemos que llevar a cabo para hacer realidad las reformas constitucionales y legales que hicimos, porque no más violencia contra las mujeres. Ni un feminicidio más, ni un golpe más, ni un trato ni palabra violenta más contra las mujeres mexicanas. Las mujeres tenemos derecho a una vida libre, a una vida plena. Tenemos derecho a soñar y para eso está el gobierno, para garantizar los derechos de todas las mujeres. Cierro leyendo las líneas de cuando tomé posesión como primera mujer presidenta CONA en la historia de nuestro bendito llamado México. Dije que quería reconocer no solo a las heroínas de la patria, a las que seguiremos exaltando, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la presidencia, las que lucharon por su sueño y lograron, las que lucharon y no lo lograron, llegamos todas. Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron. Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas, las indígenas, las trabajadoras, las mujeres afrodescendientes, las trabajadoras del hogar, que salen de sus pueblos para apoyar a las demás mujeres, a las bisabuelas que no aprendieron a leer y
escribir porque la escuela no era para ellas. Llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes, a las mujeres anónimas, las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento. Llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslos todo. Nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse. Llegan nuestras amigas y compañeras, llegan nuestras hijas hermosas y valientes, y llegan nuestras nietas. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría si nacimos siendo mujeres u hombres, podemos realizar nuestros sueños y deseos, sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices. A la presidencia de la República llegamos todas las mujeres. Hay mujeres presidentas en la Cámara de Diputados, hay mujeres presidentas en la Cámara de Senadores, hay mujeres presidentas en el salón de clase, hay mujeres presidentas en la calle, hay mujeres presidentas en la casa, hay mujeres presidentas en las empresas, gracias Altagracia, hay mujeres presidentas en todo nuestro país. Cada mujer de México, desde las niñas hasta las adultas, somos presidentas de los Estados Unidos mexicanos. No llegué sola, las mujeres del ejército, llegamos todas las mujeres mexicanas. ¡Viva las mujeres indígenas de México! ¡Viva las mujeres afrodescendientes! ¡Viva las mujeres! ¡Viva México! A continuación, se lleva a cabo la interpretación del popurrí a cargo de la colectiva Llegamos Todas. Llegamos todas, llegamos todas, para cambiar y decir es nuestro lugar. Lo hemos ganado, es para siempre. Ya no nos pueden ignorar. De sur a norte, de golfo a golfo, son las indígenas siempre nuestra raíz, son las guardianas del territorio, las protectoras del maíz, son las mujeres trabajadoras, las que sostienen la casa y la producción,
sanadoras, somos maestras que enseñan a sonreír, somos marinas y campesinas, las presidentas del país. Somos obreras, legisladoras y servidoras de la gran transformación. Somos artistas, somos juristas y la mitad de la nación. No más violencia, no más violencia, no más machismo, no más machismo, no más clasismo, pobreza y marginación, sí a la justicia y al humanismo, y nunca más la corrupción. Las insurgentas, las liberales, las adelitas que fueron a combatir, las militantes del vagonismo nos enseñaron a vivir. ¡Échale! ¡La queremos mucho, presidenta! ¡Sí, señora! ¡Arriba las mujeres! ¡Sí, señor! De muchas otras somos el fruto, madres, abuelas y ancestras vienen detrás, hijas y nietas, un buen futuro les prometemos heredar. Somos las hijas, somos las madres, somos las madres, somos migrantes que buscan ganarse el pan, emprendedoras y ambientalistas, las constructoras de la paz. México tiene soberanía, busca respeto, paz y colaboración, y sus mujeres no toleramos ningún agravio de otra nación. Las estudiantes. Gracias, Pedro Miguel, por esta letra. ¡Que vivan nuestras mujeres indígenas! Las estudiantas, las posgraduadas, las que a las aulas no pudieron ingresar, somos iguales, hay democracia y somos libres, hay libertad. Es nuestra lucha por los derechos de hombres, mujeres y de todos por igual. Llegamos todas a la historia nacional. Llegamos todas a la historia nacional. Llegamos todas. Millones de corazones, del norte al norte, poniente al oriente, al sur. Llegamos todas, llegaste tú. Muchísimas gracias. Bravo. Muchas gracias. Mariachi Amazonas, el primer mariachi femenil de la Plaza de Garibaldi. Gracias. El grupo Luz y Fuerza. La de Luz aquí y de Fuerza Ciudad de presente. México. Y desde Cintia allá. Hernández representando Snow Apple, el colectivo. Las señoras cantantes Ana Jali y María Dolores Guadarrama. Gracias.
y una servidora, Alicia Leos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pedro Miguel, por esta invitación y la letra. Gracias, pueblo de México. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.